Bienvenidos a todos. El día de hoy estamos recordando todavía el tiempo de que Jesús resucitó y todavía no ha ascendido a los cielos. Está por 40 días alrededor de la tierra, enseñando, predicando y presentándose a diferentes discípulos. Veamos qué nos dice en el Evangelio de Juan, capítulo 8, verso 32. Evangelio de Juan, capítulo 8 y verso 32 nos dice: y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Y luego vamos al 36. Así que, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Está ofreciendo Dios a través del sacrificio de su Hijo en la cruz una libertad para todo aquel que cree en Él, para todo aquel que lo sigue, que quiere ser discípulo de Él. Quiere decir que aprende sus enseñanzas y sigue sus pasos. Nos dice, si conociendo esta verdad, ¿qué verdad? La verdad es su palabra. La verdad es una, que está escrita en su testamento, el Antiguo y el Nuevo Testamento que tenemos. Esa es una verdad, pero cada uno tiene su verdad, cada uno cree en su propia verdad. ¿Cuál es realmente la verdadera verdad? La encontramos únicamente en la voluntad de Dios, en su palabra. Cada uno conoce la verdad de lo que aprende. Por eso es la importancia de aprender la realidad de lo que está en las promesas de Dios, lo que está escrito de acuerdo a su voluntad. Y nos dice que cuando aprendemos esta verdad que viene directamente de Dios, es que Él nos ofrece libertad. ¿Libertad de qué? Y vamos a ver a través de Jesucristo. Es el único camino, es la única puerta, es el único que nos ofrece la victoria sobre el pecado. Todos somos nacidos de pecado. Y en los salmos, David, el rey David, dice: he nacido de mi madre en pecado. Y no quiere decir que su madre era pecaminosa, no quiere decir que su madre estuvo fornicando. Lo que quiere decir es que todos, por naturaleza humana, nacemos con ese pecado en nosotros, en nuestra sangre, en nuestros corazones. Cuando Jesús va a la cruz, entonces Él ofrece una libertad. ¿Por qué? Porque en la cruz Él firma un nuevo pacto con Dios Padre. Este pacto es el que va a extenderlo a nosotros. Quien lo quiera seguir, quien crea en Él, vamos a tener espiritualmente esa perfección que Él nos da, porque Él toma nuestra posición y nosotros aceptamos la suya. Y Él nos va a hacer libres, libres de toda opresión, libres de todo pecado. Sabemos que el pecado es lo que trae todas las cosas malas en nuestra vida. Pero nadie puede vivir con una vida en este cuerpo en perfección, porque tenemos ese pecado, esa mancha, mientras tengamos este cuerpo humano, hasta el momento que vamos a morir y nos glorifique, nos dé otro cuerpo sin corrupción a como Él es, a como Jesucristo es, seremos. Por siempre han existido las guerras entre los países y su ambición de expandir los bordes. Conquistas aquí, conquistas allá, porque quiero mi terreno más grande. ¿Y qué es lo que, a dónde avanzan? A un terreno que pertenece a alguien más. Ahí vemos la ambición y la falta de respeto que hay en este aspecto. Y el problema es que trae muchos muertos, que son llamados héroes, porque están peleando por una causa.
ya sea del invasor, porque están bajo las órdenes de autoridades que invadan, o ya sea de los defensores, porque están bajo las otras órdenes de estas autoridades que quieren defender sus bordes. Y todo es con el mismo pensamiento, con la misma ideología de tener libertades. ¿Cierto? Los héroes de la historia. Sabemos que en Estados Unidos, por ejemplo, pertenecía y fue invadida por Inglaterra. Cuando finalmente se separa de Inglaterra, vienen grandes planes, grandes cosas programadas, planificación y entrega de preparación con toda una organización de gobierno, empiezan a actuar sobre lo que tienen el hoy, más lo que esperan tener mañana y en la posteridad para otras generaciones. Pero ¿cuál ha sido la bendición realmente de este país? No ha sido por las actitudes o la planificación de los hombres. Ha sido por algo excepcional que ocurrió en el principio de cuando se inicia como nación libre. La dedicación del país y sus habitantes bajo la autoridad del Dios supremo, del Dios soberano. Eso es lo que hizo la diferencia y sigue haciendo aún en pequeñas organizaciones como tu familia. Cuando presentamos nuestro negocio, nuestras inquietudes de empezar algo, lo presentamos, nuestros planes a Dios, Él lo va a enderezar lo que necesita enderezar. Él nos va a dar la mente, las ideas, las iniciativas, las conexiones con otra gente, porque Él quiere ser parte de tu vida. Cuando nosotros lo invitamos, Él se agrada y Él participa de esa manera, guiándonos, llevándonos, bendiciéndonos, haciéndonos prósperos. Entonces, esa es lo que hace la diferencia. Sometes todas las cosas ante Él, de acuerdo a su voluntad, no a la nuestra. He allí lo que va a ser la diferencia para cada uno. Dios envió a su Hijo Jesús para que abra el camino de regreso a Él. La humanidad se había alejado, se habían desviado, se habían olvidado. Pero los pocos que aún practicaban, leían, estudiaban y enseñaban de la palabra de Dios, ¿quiénes eran? Se habían convertido en religiosos y legalistas. Es allí cuando Jesús critica a los fariseos. Ustedes ponen primero su tradición a la palabra de Dios. Entonces, ¿qué hacen cuando pones algo en prioridad a lo que es Dios? No funciona. Y si no funciona, entonces no te quejes que Dios no te contesta, porque Él quiere ser primero en todo. Estos religiosos, estos legalistas, eran siempre pegados a la letra y decían, de esta manera se hace. De esta manera, si tú no lo haces, estás mal, estás en pecado. Todo es pecado porque ellos habían ya construido a través de los años, agregado más leyes a las leyes que dio Dios a Moisés. Y tenían que ser en cierto horario sus actividades, en cierta forma, en cierto ángulo, las posiciones de los utensilios o celebraciones de sus fiestas. Todo tenía que ser repetitivo de la misma manera al mismo segundo de los horarios que ellos habían impuesto. Entonces, por eso es que Jesús critica a qué das prioridad, y eso tenemos que pensar. A lo que es costumbre,
a nuestras tradiciones o a la palabra de Dios, Amén. a su espíritu. Este nuevo pacto entonces se firma en el Calvario. Jesús lo firma con Dios Padre y lo firma en la cruz y con su sangre. Y por eso es que no podemos separar la cruz de la sangre, ni la sangre de la cruz. Porque la unidad de los dos es lo que va a traer el poder de Dios. Eso es lo que nos muestra en 1 Corintios 1:23, que nos dice, y nosotros predicamos a Cristo, y Cristo crucificado. Y en 1 Corintios 2:5 nos dice, para que nuestra fe esté fundada en el poder de Dios. No en las cosas que se hacen, no en las cosas que se hablan, sino solo en ese poder del que Dios se va a manifestar en aquel que cree, que pone su fe en la cruz, en su Hijo. Amén. Entonces, cuando venimos a la cruz, a los pies de Cristo, decimos, Señor, yo quiero creer en ti. Yo creo en ti y que tú fuiste al Calvario por mí. En ese momento, ¿qué es lo que ocurre? Espiritualmente, nosotros somos bautizados en Cristo. ¿Qué significa el ser bautizado? Viene de la palabra griega baptizo. Bautizo quiere decir lavar o sumergir. Entonces es una inmersión nuestra en el cuerpo de Jesucristo cuando está en la cruz, cuando ha sido enterrado y que luego más tarde es resucitado. Nosotros estamos entonces, al aceptarlo, el Espíritu Santo nos va a insertar, nos va a sumergir dentro de su cuerpo, en esa cruz. Entonces es por eso que decimos, hemos muerto junto con Cristo. Pero realmente, pregúntate, ¿hemos muerto? Porque un muerto no huele, un muerto no tiene gusto, un muerto no habla, no se mueve. Y nosotros decimos, hemos muerto con Cristo en esa cruz y hemos sido sepultados con Él, donde lo sepultaron. Y luego hemos resucitado, pero ya no yo, sino Él en mí. Ahora, la cosa es que cuando te han enterrado, muchas veces nosotros no queremos estar enterrados. Y decimos, no, todavía quiero estar haciendo otras cosas. Y no somos realmente sepultados en su muerte. La declaramos, pensamos, pero es una fe teórica. Es una fe que podremos decirla, pero no la sentimos, no la vivimos. Cuando realmente morimos al yo, es cuando entramos en Él, con Él y por Él vivimos, hemos resucitado y ahora Él vive en mí, entonces todo lo que yo quiera hacer es de Él. Todo lo que mis gustos sean van a ser suyos, no míos. Todas mis ideas, planificaciones de lo que venga día a día o en el futuro para mi familia, para mí misma, lo que sea, van a ser porque Él lo está poniendo a través de su Espíritu Santo. Amén. Es así que Él vive en mí y yo vivo por Él. Ya no soy yo. Si antes me gustaban hacer otras cosas, ahora lo veo, me doy cuenta que ha cambiado y sabemos por qué ha cambiado. Ya ni siquiera me atrae lo de antes, porque es diferente. A través y para la gloria de Dios,
es por su espíritu que vive en nosotros. Ahora, al vivir con Él, en Él y por Él, quiere decir que también es su fe que está en mí. Y esa fe es la que me va a mover. Pero es allí donde muchos fallamos. Porque esa fe, cuando ocurre algo, le decimos, Señor, yo tengo fe en ti. Pero tenemos que pensar, no es nuestra fe, es la fe de Él, porque Él vive en mí. Y si es la fe de Él viviendo en mí, entonces tengo que creer lo que Él me dice en su palabra que actúa en mí. Y si me dice que en esa cruz me ha dado libertad de... Sabemos que por el pecado es que vivimos en este mundo caído. Por el pecado es que tenemos enfermedades. Por el pecado es que mucha gente sufre de otras cosas, mentales, espirituales, necesidades físicas, etc. Todo es resultado del pecado. Pero la palabra me está diciendo que Él me ha libertado. Ya no tengo ese dominio. Entonces, ¿qué quiere decir? Yo le he dado. Cuando he venido de la cruz, le digo, Señor, tú gobierna mi vida. Amén. Aquel que está sentado en su trono es el gobernante, ¿verdad? ¿Quién gobierna en el trono de mi corazón? ¿Quién gobierna en el trono de mi mente? ¿Y cuál está uno encima del otro? ¿O la mente o mi corazón? ¿Quién va a gobernar mis acciones? Si Él es el que va a gobernar, entonces Él va a decir, mentira del enemigo. Te está haciendo creer cosas que no son, porque yo ya lo saqué del camino. Amén. Él venció al enemigo en la cruz, pero el enemigo todavía sigue actuando y haciendo creer a muchos, engañándoles, y no solamente engañándolos por sí mismo, porque muchas veces cuando leen la palabra no se entiende, porque no tienen referencias, ya sea de historia o de otras explicaciones. La Biblia se explica por sí misma. En el Antiguo Testamento, con el Nuevo Testamento, en diferentes versos, en diferentes libros de la Biblia misma. Tenemos que buscar esa explicación y pedirle al Espíritu Santo que nos dé esa revelación, que abra nuestro entendimiento. Entonces, cuando decimos, Señor, sabemos que tú, por tus heridas, yo estoy sana. Tengo que creerlo. No solamente, sí, yo sé, lo tengo que pensar, pero también lo tengo que declarar. Y al enemigo, tú fuiste vencido en la cruz y yo tengo la victoria con mi Señor. Él es el que me da la sanidad, Él es el que me levanta, Él es el que me da de sí en mí. Y ahora voy a caminar dándole honra y gloria a su nombre y a lo que Él ha hecho por mí. Amén. Aleluya, aleluya. Y todo lo que hagamos es para su honra y gloria. Jesús entonces es el que nos muestra algo importante. En el mundo, no solamente cuando tú le estudias o lees por tu cuenta, puedes tener ciertas confusiones, cosas que no son muy claras. Hay muchos sitios, mucha gente que enseña la palabra, pero no enseña la verdad.
a veces, escuché a alguien hace mucho tiempo atrás, que lo que hacen, y esto es verdad porque lo hemos visto nosotros, lo hemos comprobado, agarran un poquito de esta doctrina, agarran estos versos bíblicos, escuchan y traen algo más de otro sitio y todo lo meten en una licuadora y la prenden. Comienza a mezclarse y sale un enjunje, una confusión, algo que no es claro. Y te dicen, no lo entiendes, lo tienes que tomar por fe. El enemigo hace presa fácil de aquel que le quiere abrir el camino, aquel que le quiere abrir la puerta. Tenemos que tener en cuenta, Dios te quiere. Dios quiere que trabajes para Él, que camines en su luz y bajo su verdad. Pero también el enemigo, el diablo también te quiere. El enemigo también quiere jalarte y que también camines bajo su dominio y sus mentiras. Entonces, muchas veces ni siquiera nos damos cuenta en qué camino es el que estamos caminando. Pero Jesús, cuando Él habla y te dice, mira esa cruz, allí yo te demostré mi amor por ti. Ese es el enfoque que debes tener constantemente. Ese es el blanco a donde apuntar. ¿Qué pasa con el mundo? Cristianos y no cristianos. Muchos no tienen el blanco en claro. Y entonces disparas al aire. Mientras disparas al aire, siempre vas a acertar. Porque el blanco está en el aire. Nada fijo, ¿cierto? Entonces nunca vas a fallar. ¿Quién falla? Aquel que tiene el blanco fijo. El enfoque. Aquel que es allí donde está en esa cruz. Y como él dice, es mi camino angosto, pero recto, que llega hasta los cielos. Aleluya, aleluya. Entonces esa fe es lo importante. ¿A dónde la apropiamos? ¿En dónde la acomodamos? ¿En dónde la ponemos? ¿La depositamos? Ese es el blanco que debemos tener constantemente. Y cualquier cosa que venga del enemigo, tú no tienes parte ni arte en mí, porque tú fuiste ya derrotado en la cruz y yo sirvo al Señor de señores, mi Señor Jesucristo. Amén, amén. Que Él pagó por nuestros pecados en la cruz fue un precio muy alto, sabemos. Y por la gracia de Dios, aquel que cree en su Hijo, es que nos hace hijos de Dios. ¿Qué quiere decir? Que en ese nuevo pacto, nuevo contrato, que nadie lo va a romper porque está hecho entre Dios Padre y Dios Hijo. Y nosotros entramos a Él por el Hijo, por la fe en el Hijo, porque estamos en Él y a donde Él vaya, allí estaremos. ¿Cuáles son los beneficios? Primero, que nos lava y nos limpia del pecado. Y si ya no tengo ese pecado que me va a gobernar, que me dominaba antes, pero ahora ya soy libre, entonces puedo declarar otras cosas. Puedo pensar más allá, en donde le doy la honra y la gloria a Dios. Sin pecado me puedo mover, porque por sus llagas he sido sanada. Amén. Así que el enemigo no va a ser presa conmigo. Me duele, pero ya no me va a doler más. Así que dolor que pertenece al enemigo, lo saco de mi cuerpo. El mal no tiene autoridad, porque la autoridad legal que tenía antes de que conociera a Cristo y que viniera y lo hiciera el gobernador, ya ahora no existe. El gobernador es Cristo y el mal ya no entra más en mí.
somos declarados justos, porque nos da Dios a través de su gracia, Dios Padre nos da la justicia, quiere decir que nos limpia completamente de pecado por dentro y tenemos un camino de esa libertad y de camino libre hacia el cielo. Somos llamados a ser luz, el reflejo de lo que el Hijo es, esa luz con vida abundante que Él nos ofrece. Y somos ahora entonces hijos de la resurrección. Aleluya. Nuestra naturaleza cambia. Nuestra naturaleza ya no es pecaminosa. Por la sangre de Cristo ahora tenemos una nueva vida en Él. Ese pecado que existió antes ya no existe más. Porque así como le dice al hombre, al padre, del hombre que tenía, del muchacho que tenía epilepsias, le dice, ayúdame en mi incredulidad. Él no lo criticó, sencillamente le dijo, al que cree, todo le es posible con Dios. Quiere decir que el que cree, recibe. Si tú crees a medias, estás dudando, no puede hacerse efectivo 100%. Tenemos que realmente creer, porque si tenemos la fe de Cristo en nosotros, Cristo actuaba con fe. Cuando declaraba, está sano, Él no dudaba. Él no preguntaba, Padre, ¿está sano? Él no decía nada, o decía, anda al doctor que te dé la pastillita. No, Él decía, ve al sacerdote y que te revise y confirme esta sanidad. Ay, gloria a Dios, gloria a Dios. Entonces en Él tenemos esa libertad. No olvidarnos el enfoque para tener esa victoria. Con Él está en la cruz. Aleluya, gloria a Dios. Dios los bendiga.